Hola, bienvenidos. Hoy retomamos la segunda parte de la presentación sobre acciones y CDR, donde la idea es brindar pautas para entender cómo funciona este tipo de inversión. Aquellos que deseen conocer la primera parte, se encuentra el enlace en la descripción de este video. En la primera parte vimos el tema de los beneficios. Cuando compramos una acción o un CDR estamos comprando un negocio, por lo tanto, si compramos un negocio es para obtener ganancias. Entonces, algo que hay que analizar es cuánto gana ese negocio y el nivel de rentabilidad que tiene, porque puede suceder que gane dinero, pero que gane poco. Y lo segundo que analizamos es la calidad de ese negocio. Si es un negocio que gana buen dinero, la competencia va a querer quitarle participación de mercado, por lo tanto hay que analizar si el negocio tiene cualidades o ventajas competitivas que le permita defender su participación de mercado respecto a los competidores. En esta segunda parte vamos a ver lo que es la valoración, es decir, una vez que detectamos un buen negocio que nos interesa comprar, bueno, definir cuánto debería valer ese negocio para saber si el vendedor nos pide un precio razonable o por el contrario nos pide un precio caro o un precio barato. Y finalmente hacemos esta comparación de la que le hablé, el análisis precio-valor. Una vez que sé cuánto vale el negocio, que me gusta por su rentabilidad, analizar si el precio que me pide el vendedor es mayor o menor a este valor. ¿Sí? Entonces, en la presentación pasada analizamos la calidad de ese negocio, qué tan bueno es generando ganancias. Ahora vamos a analizar la valoración, cuánto deberíamos pagar. Siempre la valoración se hace en segundo lugar. No se justificaría empezar por la valoración, hacer todo el trabajo de valorar si no sabemos si el negocio tiene calidad o no. Entonces, primero hacemos el esfuerzo de analizar la calidad. Si el negocio tiene calidad, si gana suficiente dinero, pasamos a la segunda etapa y hacemos el esfuerzo de valoración. No a la inversa, porque si no nos pondríamos a trabajar de gusto, estaríamos valorando negocios que no sabemos si son buenos o malos. Entonces, compro un negocio para ganar dinero, debo preguntarme, si compro la empresa entera, ¿cuántos años necesito para recuperar la inversión? ¿Sí? Cuando hagamos ahora el ejercicio de valoración, vamos a suponer que compramos la compañía completa. Pero en la práctica, cuando invertimos en acciones, con la acción estamos comprando una fracción de ese negocio. Pero la lógica de análisis es exactamente la misma, porque comprar una acción es lo mismo que comprar un negocio completo. Por eso la inversión en acciones es difícil, porque lo que estamos comprando es justamente un negocio completo que hay que analizarlo. Bien, entonces, para saber si es caro o barato, tengo que determinar en cuántos años voy a recuperar mi inversión. Para hacer ese cálculo, recurrimos a una cuenta que es precio, cuánto voy a pagar por ese negocio, dividido los beneficios anuales que genera ese negocio. Con esto obtengo en cuántos años voy a recuperar la inversión que estoy haciendo. Entonces, a mayor sea el precio que tenga que pagar, más años voy a necesitar para recuperar la inversión y viceversa. Para esclarecer un poco todo esto, vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un kiosco y que en este caso deseamos venderlo. En lugar de comprar un negocio, vamos a vender un negocio. ¿A qué precio lo vendo? Voy de mi contador, le pregunto y en la contabilidad figura que el kiosco vale $100.000 si sumamos la mercadería, los bienes de uso, el rodado para distribuir la mercadería, etc. Pero ese kiosco genera beneficios anuales por $1.000.000. Vamos a poner un valor extremo. Entonces yo te pregunto, ¿venderías tu kiosco por $100.000 como informa la contabilidad cuando ese kiosco genera $1.000.000 por año? Seguramente no, porque si yo lo vendo en $100.000, el comprador recuperaría la inversión inicial muy fácilmente y yo me estoy privando de una fuente de ingresos de $1.000.000. Ahora bien, si yo lo vendo en $1.000.000, el comprador recupera la inversión en tan solo un año. Por lo tanto, me da la pauta que $1.000.000 sigue siendo un valor bajo a pedir por ese kiosco.
Entonces aquí necesitamos algunos parámetros para definir cuál sería un precio justo de venta. Si estamos en Argentina, si ese kiosco está radicado en Argentina, deberíamos venderlo a un precio tal que el comprador pueda recuperar la inversión en 4 años. Entonces, si el kiosco genera beneficios por 1.000.000 al año, 1.000.000 por 4 son 4 millones de dólares. 4 millones de dólares sería un precio razonable para vender un kiosco que está en Argentina. ¿Por qué 4 años? Porque en Argentina cada 4 años cambia el gobierno. Y dada la inestabilidad política que tenemos en Argentina, en 4 años no sabemos qué país vamos a tener. Por lo tanto, en 4 años no sabemos, hay mucha incertidumbre si el kiosco va a poder seguir generando 1.000.000 de dólares por año, ¿sí? Entonces, tomamos como parámetro para recuperar la inversión en Argentina 4 años. Ahora, si ese mismo kiosco estaría radicado en Estados Unidos, con una economía mucho más estable y previsible, podríamos tomar como parámetro que la inversión se recupere en 15 años, por lo tanto podríamos pedir 15 millones de dólares. Siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que estamos en Argentina, ¿sí? Lo vendemos en 4 millones de dólares para que el comprador recupere la inversión en 4 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El nuevo comprador tiene más habilidad de venta y logra duplicar las ganancias anuales del kiosco. Ese kiosco pasa a generar 2 millones de dólares por año. Por lo tanto, va a recuperar la inversión en menor tiempo. Pagó 4 millones, ahora gana 2 millones por año. Recupera la inversión en tan solo 2 años en lugar de 4. Si el nuevo comprador quisiera vender ese kiosco nuevamente, ahora ese kiosco genera 2 millones por año. Si tomamos como plazo de recupero de la inversión en Argentina 4 años, 4 por 2 millones son 8 millones de dólares. Sería el valor razonable que podría pedir por vender este kiosco que ahora genera más ganancias por año. Y supongamos que el kiosco tiene emitida 1.000 acciones, ¿sí? Entonces, originariamente el kiosco valía 4 millones de dólares. Dividido 1.000 acciones, cada acción vale 4.000 dólares. Pero ahora, en el momento 2, que el kiosco genera 2 millones de dólares por año y que por ende vale 8 millones de dólares, 8 millones dividido 1.000 acciones en circulación, ahora cada acción vale 8.000 dólares en el momento 2. Por lo tanto, la acción se incrementó en un 100% en dólares. Si este kiosco lo tuviéramos cotizando en nuestra cuenta comitente, veríamos que sus acciones se revalorizaron en un 100% porque el nuevo dueño logró pasar de una facturación de 1 millón anual a 2 millones por año. Misma situación, pero caso inverso, ¿sí? El nuevo comprador va a vender el kiosco, ¿sí? Pero las ventas se le cayeron. En lugar de vender por 1 millón de dólares al año, vende por 500.000 dólares al año. Entonces, para que el comprador nuevo pueda recuperar la inversión en 4 años, el precio justo de venta sería 2 millones de dólares. 500.000, que es lo que factura por año, limpio, por 4 años son 2 millones de dólares. ¿Qué pasó con el valor de las acciones de ese kiosco? Originariamente la acción valía 4.000 dólares porque facturaba 1 millón de dólares, pero en el momento 2 pasa a valer cada acción 2.000 dólares, porque ahora el kiosco vale 2 millones de dólares, dividido las 1.000 acciones en circulación, cada acción vale 2.000 dólares. Si tuviéramos el kiosco en la cuenta comitente, veríamos que la acción bajó en un 100% en dólares porque los beneficios de ese kiosco pasaron de 1 millón al año a 500.000 dólares, ¿sí? Por lo tanto, el valor del negocio en su totalidad disminuyó de 4 millones original a 2 millones. Entonces, hasta aquí, ya saliendo del ejemplo del kiosco, para valorar un negocio nos tenemos que preguntar en cuántos años vamos a recuperar la inversión. Y para eso tengo que conocer el precio que me piden y los beneficios que genera ese negocio. De esos dos datos va a depender en cuántos años recupero la inversión. Lo difícil de valorar un negocio es que esos beneficios a futuro pueden cambiar. Entonces, la inversión en acciones requieren de un seguimiento trimestral. Trimestre a trimestre las compañías presentan
su proyección de beneficios y ahí tenemos que observar si esos beneficios que inicialmente parecían una buena inversión continúan siendo lo suficientemente elevados para justificar que estemos invertidos en ese negocio. Vamos a otro ejemplo. Compré en el momento 1 un negocio, $50, genera $2 por año, recupero la inversión en 25 años. En el momento 2 el negocio vuelve a caer de precio, ¿sí? $40, sigue generando $2 por año de beneficio, por lo tanto me sirve. Pero como el precio de compra fue menor, ahora recupero la inversión en 20 años, ¿sí? ¿Qué pasó? Cayó el precio, la cotización al cual se vende ese negocio en un 20%. Para muchos que invierten en acciones, cuando cae la cotización se ponen mal. Sin embargo, si el negocio, a pesar de que la cotización cayó, continúa generando de beneficios $2 por año, es positivo, porque ahora yo recupero la inversión antes, en lugar de 25 años, en 20 años. Esto me da la pauta de que ahora el negocio está más barato. Y supongamos que en el momento 3 sigue valiendo 40, pero la compañía presenta resultados y vemos que se incrementó la ganancia de $2 por año a 3. Entonces ahora recupero la inversión en menos tiempo, 13 años, ¿sí? Entonces esto es aún más positivo. Pero lo mismo puede pasar a la inversa, ¿sí? Que el precio suba y que los beneficios sigan siendo los mismos. Yo por lo general, cuando el precio sube, uno suele ponerse contento, pero si el precio sube y los beneficios siguen siendo lo mismo, voy a necesitar más años para recuperar la inversión y eso está indicando que la empresa se está poniendo cara, ¿sí? Siguiendo con la analogía de lo que implica invertir en acciones, al principio vimos el ejemplo del kiosco. Le dejo un enlace en la descripción de este video con otro ejemplo similar, con el fin de que vean cuál es la lógica a seguir a la hora de determinar si un negocio es caro o barato. De esa manera pueden comprender en qué consiste la inversión en acciones, ¿sí? Cuando invertimos en acciones, compramos negocios, por lo tanto tenemos que ver, por un lado, los beneficios que genera y por otro lado, el precio que nos piden para comprar ese negocio. Entonces, ahora entrando en lo que es ya valoración de una acción o de un CDR, tenemos que hacer este ejercicio, ponernos en los zapatos de alguien que va a comprar la compañía entera, por lo tanto tenemos que analizar los dos datos que estamos mencionando, el precio que nos pide el mercado para comprar esa empresa y luego analizar los beneficios, cuánto gana por año, para luego saber en cuánto tiempo recupero la inversión. Entonces, podemos buscar como dato esta relación precio dividido beneficios, que es repito, la cantidad de años que necesitamos para recuperar la inversión. A esta relación se le denomina ratio PER, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la empresa puntual que nos interesa, en promedio, una inversión en esa empresa, cuántos años necesito para recuperarla, ¿sí? Y luego tengo que volver a calcular este ratio, pero con el precio actual, ¿sí? Con el precio que me están pidiendo hoy y con las ganancias que la compañía tiene hoy, para saber hoy en cuántos años recupero la inversión. Lo vamos a ver con un ejemplo. En este caso es la empresa Alphabet. Los datos son de la terminal TICAR y esta gráfica lo que muestra es ese ratio, el ratio PER, ¿sí? Precio de venta dividido los beneficios anuales. Aquí el precio está expresado a nivel de cada acción y los beneficios está expresado a nivel de cada acción, ¿sí? Tomo el beneficio anual y lo divido por la cantidad de acciones en circulación. Comprar a Google en su totalidad, el precio justo debería ser tal que nos permita recuperar la inversión en casi 24 años. El precio que se pide hoy, si yo calculo esta relación tomando el precio de hoy con lo que gana hoy Google, me permite recuperar la inversión en 19 años, es decir, en menos tiempo. Por lo tanto, una primera conclusión ya rápida que puedo sacar es que esta compañía está cotizando a una valoración justa o con descuento, ¿sí?
Aquí le traigo el caso de Nvidia. Por ejemplo, Nvidia, tiempo atrás, durante el 2024, su precio subió de una forma muy importante. Entonces, si vemos toda esa subida de precio, una primera conclusión que podríamos decir, bueno, pero ya está, es tarde, Nvidia está caro, ¿sí? Porque voy a necesitar a ese precio un montón de años para recuperar la inversión. Pero si miro los beneficios también crecieron a un ritmo muy importante, por lo tanto, los beneficios han acompañado el crecimiento del precio, ¿sí? Fíjense en que de media, invertir en Nvidia implica un precio donde la inversión se recupera en casi 36 años, ¿sí? Hoy, a pesar de toda la suba que hubo en su cotización, se necesitan menos años para recuperar la inversión, 33 versus 36. ¿Por qué esto? Porque si bien el precio sube, las ganancias de la compañía también subieron. Eso es importantísimo porque no toda suba de cotización implica que la empresa esté cara y a la inversa, no toda baja de cotización o de precio implica que la empresa esté barata, porque puede que el precio baja, pero los beneficios bajan. Entonces, conclusión, con el caso Nvidia, a pesar del gran crecimiento en los precios, las ganancias acompañaron ese crecimiento. Por ende, la acción no queda sobrevalorada. Ahora, esto no es tan simple, ¿sí? La parte difícil, como les dije, de valorar un negocio es que nos estamos basando en las ganancias proyectadas a futuro, ¿sí? Entonces, la duda surge en ¿se cumplirán sus proyecciones de ganancia, que son muy exigentes? ¿O surgirá un cambio tecnológico, por ejemplo DeepSeek, que amenace su posición competitiva actual? Si una nueva tecnología, hablando en el caso puntual de Nvidia, cambia radicalmente la industria de la inteligencia artificial, bueno, podría suceder que el producto que fabrica Nvidia no sea tan imprescindible para el mercado. Y el tercer caso es el caso de Globant. Fíjense en que nuevamente la relación PER, precio-beneficio, es de una media de 38 años para recuperar la inversión. En el año 2020 y 2021, si veíamos la cantidad de años que necesitábamos para recuperar la inversión, por el gráfico surge fácilmente la conclusión de que la empresa está extremadamente cara, ¿sí? Porque la cantidad de años que necesito para recuperar la inversión, fíjense hasta dónde llega la locura de los inversores, aquellos que compran lo que no para de subir, se llegó a pagar un precio donde la inversión se recupera en más de 80 años, cuando la media para recuperar esta inversión son 38 años. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que esperar que tarde o temprano esto se desinfle, ¿sí? Que los precios bajen para que este negocio se pueda recuperar la inversión en 38 años. Tal cual, comienza el 2022, un mercado bajista por el inicio de la guerra con Ucrania, toda la incertidumbre que eso generó, luego siguió la suba de tasas para bajar la inflación en Estados Unidos, todo el mercado cayó, pero Globant cayó de una forma mucho más importante. ¿Por qué cae de una forma más importante? Porque arranca de una valoración muy elevada para lo que es esta empresa, por lo tanto la caída es mucho más fuerte, ¿sí? Y fíjense en cómo luego el precio se estabiliza en una cotización que permite ser más razonable, ¿sí? Ahora bien, año 2025, fin del 2024, el precio, la valoración cae nuevamente, pero de forma importante. Y esta vez no había guerra en Ucrania ni un ciclo de suba de tasas, ¿sí? Aquí el precio vuelve a caer y nos vamos al otro extremo. De estar sobrevalorada, de necesitar más de 80 años para recuperar la inversión, a necesitar 20 años para recuperar la inversión cuando la media es de 38. Aquí hay otra situación, ¿sí? Que es propia de la industria del software. El surgimiento de la IA genera mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con la industria del software. Algunos dicen que la va a beneficiar porque van a poder programar a menores costos gracias a la IA. Van a tener nueva demanda de productos porque va a haber que actualizar el software para adecuarlo a la IA. Pero hay otras posturas más extremas que dicen que ya no vamos a necesitar de empresas como Globant o como Adobe porque la IA va a ser o va a permitir que
cualquiera que no tenga conocimientos en programación pueda diseñar sus propias aplicaciones. No creo que sea posible llegar a tal extremo, pero bueno, la tecnología todo lo puede y el tiempo dirá cómo afecta la IA a la industria del software, ¿sí? Entonces, viendo esta gráfica, podemos decir que esta caída estrepitosa de valoración es justificada y es esperada porque el precio que tenía implicaba recuperar la inversión en más de 80 años, cuando la inversión se recupera en 38 de media, ¿sí? Entonces, esta caída es esperada. Ahora, esta caída no es esperada y la genera el cambio de contexto, el cambio tecnológico que hace que ahora no se sepa cuáles van a ser los ganadores y los perdedores ante esta nueva tecnología que se postula ser como algo revolucionario, ¿no? Como lo fue Internet en su momento. Entonces, ante la incertidumbre, ¿qué hace el mercado? Baja de precio, porque no sabemos si las ganancias futuras de la compañía van a seguir creciendo a los niveles previstos. Aquí en este informe que hace el JP Morgan nos dice que invertir en una empresa norteamericana deberíamos pagar un precio tal donde la inversión se recupere en promedio en 21 años, ¿sí? Ahora, si invertimos en una empresa norteamericana de rubro tecnológico que tiene mayor capacidad para generar beneficios, por lo tanto el inversor está dispuesto a pagar un valor mayor, deberíamos pagar un precio tal que nos permita recuperar la inversión en casi 30 años, ¿sí? Y si tomamos empresas sin considerar el sector tecnológico, ¿sí? Empresas de rubro más tradicionales como la metalmecánica, deberíamos pagar un precio tal que nos permita recuperar la inversión en 18 años. Lógicamente, esto es un índice, es un promedio. Lo que vimos antes, en el caso de Google, de Nvidia, era el análisis sobre una empresa puntual. Cuando nosotros vamos a comprar o invertir en una empresa puntual, analizamos esa empresa puntual, ¿sí? No perdamos de vista que el S&P es un índice, es un promedio de 500 compañías. Entonces, volviendo a la fórmula de cálculo para saber en cuántos años recuperó la inversión, en el numerador tenemos el precio o la cotización, ¿sí? Esto es lo que conocemos en la pantalla del broker. Este precio depende mucho del sentimiento del mercado, por eso fluctúa mucho en el corto plazo. La mayoría de los inversores toman decisiones de inversión emocionales, ¿sí? Y no de tipo racional. El bombardeo permanente de la noticia que vemos en el día a día genera sentimientos de euforia, optimismo o de miedo, ¿sí? Y eso genera que se salga a comprar y pagar cualquier precio cuando hay mucha euforia, optimismo, o se salga a vender cuando empezamos a escuchar noticias negativas, cuando sentimos inseguridad, incertidumbre, cuando vemos que las cotizaciones caen, vendemos porque nos genera miedo el seguir perdiendo nuestros ahorros. Entonces, el precio fluctúa muchísimo porque está condicionado por el factor emocional de los seres humanos y el mercado justamente somos todos nosotros que compramos y vendemos acciones. Y en la compra y en la venta generamos la demanda, la oferta, y la demanda y la oferta mueve los precios. Por lo tanto, el precio a corto plazo es muy volátil, muy impredecible, muy difícil de saber para dónde va a ir, pero en el largo plazo, como vimos en la presentación pasada, sigue la evolución de los beneficios. Por eso que cuando invertimos en acciones, siempre estamos mirando los beneficios a futuro, hacia dónde van. Si crecen, ok, a qué velocidad crecen, para saber a qué velocidad se va a acelerar el precio en el futuro, ¿sí? Por eso estamos, bueno, como les dije, todo el tiempo analizando beneficios. Cada 3 meses las compañías presentan resultados y hay que ver si vienen cumpliendo con las metas de crecimiento. O por el contrario, les surgieron nuevas amenazas en su entorno, un nuevo competidor, un cambio tecnológico que pone en duda si va a cumplir con los beneficios, con el crecimiento de metas en beneficios a futuro. Esta es la gráfica que vimos en la presentación pasada y que es muy potente, muy reveladora de lo que es la inversión en acciones. La línea celeste es el precio, fíjense en que fluctúa mucho, es muy errático en el corto plazo, pero que si lo analizamos en una perspectiva de varios años, vemos que el precio tiende a seguir la evolución de la línea negra,
que es la línea negra, son los beneficios de la compañía, porque tiene forma escalonada porque se mide a nivel trimestral, ¿sí? Son barras que cada trimestre es una barra. Fíjense en que el precio tiene que evolucionar a la misma velocidad en que crecen los beneficios, ¿sí? Si evoluciona a mayor velocidad, se puede inferir que la acción está cara. Si evoluciona a menor velocidad, puede inferirse que la acción está barata. Por supuesto hay que calcularlo, ¿sí? Pero ya viendo el gráfico podemos sacar conclusiones. Otro aspecto del precio es que en materia de acciones es una inversión un poco ingrata porque el precio puede estar mucho tiempo sin evolucionar, mostrando en la comitente un rendimiento pobre o negativo, ¿sí? A pesar de que la compañía que hemos comprado continúa incrementando sus beneficios anuales y por ende su valor como negocio. Acuérdense del caso del kiosco, el kiosco ganaba $1.000.000 por año, lo vendíamos a 4 millones para que el comprador recupere la inversión en 4 años. Pero luego los beneficios incrementan a 2 millones y el kiosco se puede vender a 8 millones para que sea un valor justo. No obstante, el precio que me ofrezca el comprador puede ser inferior a esos 8 millones porque no está dispuesto a pagar más, ¿sí? Y lo mismo pasa en el mercado de valores. Acá tenemos el caso de Visa, donde vemos, por ejemplo, que en el 2021, a pesar de ser una muy buena compañía, la cotización cerró con una baja del 11% durante todo un año. Como inversores, es muy difícil sostener una inversión en negativo durante un año si no comprendemos el negocio que hemos comprado, la calidad de ese negocio y la capacidad de crear beneficios a largo plazo y de lo que vale ese negocio. Si comprendemos la calidad y el valor, por más que veamos un negativo durante todo un año, no vamos a salir a vender Visa diciendo que es una porquería. Por el contrario, estaríamos acumulando más porque esa baja de precio, si los beneficios siguen creciendo, nos permite recuperar la inversión en menos años, por ende estamos comprando a menor valor la acción. No solo que cayó durante todo un año, también cayó durante el 2022. Es decir, el inversor fundamental, el inversor de valor, puede sostener una posición en su cuenta comitente durante 2 años, que es muchísimo tiempo, sobre todo aquellos que miran la comitente todos los días, lo cual es ridículo, pero sostener una inversión durante 2 años que da resultado negativo, para lograr esto, para tener esa convicción, tenemos que estar mirando no la comitente todos los días, sino las ganancias de la compañía. Bueno, la cotización baja por eventos externos, como fue la crisis sanitaria, o la guerra de Ucrania, o la suba de tasas, pero por detrás de esa cotización, hay una empresa que día a día va trabajando para generar más ganancias, y más ganancias a futuro implica que el precio, tarde o temprano, va a reflejar ese crecimiento en las ganancias, porque si las ganancias crecen, el valor del negocio crece y por ende el precio que me piden los vendedores en algún momento va a reflejar ese mayor valor. Eso sucedió 2 años después, en el 2023. Esta compañía en el pasado viene creciendo a un ritmo promedio del 17% anual en dólares. No obstante, es ingrata la inversión en acciones porque podemos estar viendo, en este caso, 2 años consecutivos de una acción que no va a ningún lado. Entonces, quien no entienda la compañía podría concluir fácilmente, esto es una porquería, ¿sí? Y vender la inversión. Por el otro lado, además del precio, en el denominador están los beneficios. Esto es la sigla en inglés. Los beneficios, a diferencia del precio, que es muy errático porque depende mucho de la locura del mercado, el mercado es emocional, compra cuando está contento, vende cuando se asusta, los beneficios son más estables, son más objetivos, entre comillas, porque salen de la contabilidad. La contabilidad no cambia todo el tiempo, la contabilidad la vemos actualizada cada 3 meses, por lo tanto el beneficio es mucho más estable. Y digo que es un dato objetivo, entre comillas, porque la contabilidad también tiene sus falencias a la hora de medir los beneficios, pero bueno, es un dato mucho más objetivo que no está sesgado por el factor emocional.
Entonces, ¿cómo puedo determinar el precio a futuro que debería tener una acción? Podemos hacerlo a través de la siguiente cuenta. El precio futuro de una acción es igual a ratio PER, es decir, la cantidad de años que se necesitan para recuperar la inversión en esa empresa, por lo que va a ganar la empresa a futuro. ¿Sí? BPA es beneficio por acción. Toda la medición se hace a nivel de cada acción. Entonces, si conozco cuánto va a ganar la compañía dentro de 5 años, ¿sí? Estamos en el 2025, bueno, conozco cuánto va a ganar la compañía en el año 2030, por ejemplo, y si conozco en cuántos años se recupera la inversión en dicha compañía, analizando el ratio PER promedio, ¿sí? Como vimos en el caso de Google, de Nvidia y de Globan, supongamos que el ratio para recuperar la inversión es de 20. El precio justo por esa empresa me debería permitir recuperar la inversión en 20 años, en base a los beneficios que proyecta ganar. Entonces, conociendo estos datos, yo puedo calcular el precio que la empresa o la acción va a tener de acá a 5 años, ¿sí? Pero no es tan fácil, no podemos darlo por hecho a este dato. ¿Por qué? Porque decir que yo necesito 20 años para recuperar la inversión en esa empresa es algo subjetivo y cambia con el tiempo en base a la evolución del modelo de negocio, ¿sí? Eh, una compañía tecnológica, volviendo al caso de Google, bueno, supongamos que Google, por su capacidad de generar ganancias y por su posición monopólica, admitimos pagar un precio que nos permita recuperar la inversión en 30 años, eso es hoy. Pero si el año que viene surge un nuevo competidor que opaca totalmente a Google, el mercado ya no va a estar dispuesto a pagar un precio que le permita recuperar la inversión en 30 años. Va a querer pagar un precio que le permita recuperar la inversión en menos años, porque ahora el negocio de Google no es tan monopólico, no es tan fuerte, porque tiene un nuevo competidor, ¿sí? Entonces, por eso que la valoración de acciones requiere de un seguimiento constante para ver si estos datos que estamos utilizando para calcular el precio se mantienen o cambian, ¿sí? Y a su vez estoy utilizando otro dato, los beneficios a futuro. Entonces hay que estar monitoreando si esas metas de crecimiento se están cumpliendo, ¿sí? Porque de ambos datos, años de recupero y beneficios futuros, va a condicionar el precio futuro de la acción, ¿sí? Entonces hay que estar permanentemente testeando ambos datos, ¿sí? Si bien la fórmula de cálculo parece súper simple, ¿sí? Lo difícil es que estos datos son promedios en base a datos pasados, ¿sí? Y las ganancias son proyecciones futuras. Hay que ver si eso se mantiene estable o cambia, para bien o para mal. Entonces, bueno, fíjense, si tomamos el ratio PER, esta relación donde dividimos precio que pagamos por el negocio por los beneficios anuales de ese negocio, nos da en cuántos años recuperamos la inversión. Si yo conozco al momento de comprar un negocio en cuántos años se debería recuperar la inversión, supongamos que en 20, tengo que pagar un precio que me permita recuperar la inversión en 20 años, y supongamos que conozco, gracias a la contabilidad proyectada, cuánto va a ganar esa compañía en el quinto año, ¿sí? Estamos en 2025, supongamos que en el 2030 la compañía va a obtener beneficios anuales por $5, ¿sí? Si conozco ambos datos, despejando la ecuación, puedo saber cuál va a ser el precio justo de esta compañía dentro de 5 años, ¿sí? Entonces, si despejo la ecuación, P, el precio futuro de la acción, es igual a la cantidad de años que necesito para recuperar la inversión por el beneficio anual que va a tener la compañía en el año 2030. Sería 20 por 5 es 100. 100 sería el precio de esta compañía o de esta acción en el año 2030. Si la compañía cumple las metas de crecimiento y logra ganar en el año 2030 $5, ¿sí?
y supongamos que el ratio de valoración que le asigna el mercado es de 20. Es decir, el mercado está dispuesto a pagar un precio que permita recuperar la inversión en 20 años. Tengan en cuenta que esto hay que revisarlo, actualizarlo, porque si la empresa se deteriora, el mercado va a estar dispuesto a recuperar la inversión en menos tiempo, ¿sí? Y hay que volver a hacer el cálculo. Entonces, yo sé que en el 2030 esta acción o este negocio va a valer $100. Entonces, ¿cuánto debería pagar hoy, año 2025, si deseo obtener un 12% anual en dólares de crecimiento por año en los próximos 5 años? Entonces, tomo el valor de la acción en el 2030 que he calculado, $100, y lo divido por la tasa del 12 anual, que es lo que quiero ganar, y lo elevo por 5, porque estamos proyectando a 5 años, ¿sí? Esto es matemática, no voy a entrar en detalle. Por lo tanto, hoy deberíamos pagar $56 para obtener un incremento promedio anual del 12, porque sé que dentro de 5 años la acción va a valer $100, si cumple las metas de crecimiento. Entonces, si yo digo o determino que hoy debería pagar $56 para poder ganar un 12% anual de promedio, porque en 5 años va a valer $100, ¿sí? Esto es el valor justo al que debería cotizar la acción o precio objetivo que yo necesito para ganar ese 12% anual en dólares. Entonces, este es mi precio objetivo de compra. Entonces yo, cuando voy a comprar al mercado, veo qué cotización hay por esta acción. Si el vendedor me pide $60, yo fácilmente puedo decir, no gracias, ese precio no me sirve. Si me pide 56, sí, ese precio me sirve. Y si me pide 50, me interesa más. En vez de comprar una, capaz compro dos, porque lo consigo a menor precio, ¿sí? Ese es el trabajo que se hace en la planilla de seguimiento de inversiones que se pone a disposición, y que hay una presentación sobre este tema que pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. El crecimiento anual que le voy a exigir, este 12%, no es al azar, ¿sí? Este 12% tiene que estar en línea, tiene que ser coherente con la capacidad de la compañía para crecer. Si la compañía crece a un 5% anual, no le puedo exigir un 12%. No sería razonable. Tendría que fijar un precio de compra muy bajo para que una empresa que crece el 5, la acción me permita obtener una ganancia del 12. Entonces, si yo veo que la compañía a futuro proyecta crecer un 11, un 12, un 14, bueno, le pido un 12 de rentabilidad anual, ¿sí? Ahora, si la compañía crece un 20%, bueno, puedo pedirle más de un 12, puedo pedirle un 15, un 18, pero no le podría pedir un 50, por ejemplo. No tiene lógica, porque la compañía no tiene esa capacidad para crecer viendo sus ganancias proyectadas. Por eso es muy importante el análisis fundamental del negocio. Lamentablemente implica leer contabilidad, leer estados financieros. No es necesario ser contador, pero sí analizar los números de la compañía para saber qué potencial tiene el negocio de generar beneficios a futuro. Bueno, entonces hasta aquí lo que se trató de hacer es mostrar cuál es la lógica que se sigue al valorar una empresa para saber si la acción está cara o barata. Pero hay que tener presente que todo esto es una ciencia que no se puede explicar en pocos minutos, y que todo este análisis se ha simplificado mucho. En la práctica, no todo negocio se valora de la misma manera. Cuando vamos a invertir, lo que primero hay que identificar es la industria en la cual vamos a invertir, porque cada industria tiene sus particularidades. Por eso que cuando armamos una cartera de inversión hay que hacerla lo más simple posible, poner compañías fáciles de comprender y poca cantidad, porque luego hay que hacer estos análisis y no nos podemos complejizar demasiado porque no tenemos mucho tiempo, y porque como inversores individuales no somos expertos en la materia, en la industria de esa empresa, ¿sí? Entonces, cuanto más simples son los negocios que ponemos en cartera, mejor. Para obtener un buen rendimiento en inversiones, basta con hacer una buena administración en la selección de empresas, en la diversificación
y en las compras y en las ventas, ¿sí? No pagar de más, ser más agresivo cuando las cotizaciones son bajas y tomar ganancia cuando la cotización sea lo suficientemente elevada. Si tenemos un montón de acciones en la cuenta comitente, es una clara señal de que hay altas probabilidades de que se está haciendo todo al azar, de que no hay ningún tipo de análisis, porque el tener un montón de empresas en cartera, si las quisiéramos analizar de esta manera, no nos alcanzaría el día, ¿sí? E intelectualmente sería agotador, porque cada empresa pertenece a una industria diferente y cada industria es un mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sector bancario es un sector muy complejo de valorar. Se utiliza otro tipo de ratio, no se usa el ratio precio-beneficio, sino precio-valor de libro, pero es un sector mucho más complejo. Entonces, si quiero simplificar mi cartera, bueno, puedo optar por no poner bancos. Un e-commerce se valora diferente, el ratio más adecuado es precio-ventas, ¿sí? Después tenemos empresas muy cíclicas, donde su negocio está muy afectado por la estacionalidad. Hay épocas que vende mucho, hay épocas que vende poco, es propio de la industria. Estos negocios son más complejos de valorar. Se utiliza otro método que es el descuento del flujo de fondos, que puede ser más preciso. Por ende, fíjense en que es todo un mundo, pero nosotros como inversores particulares, lo ideal es que simplifiquemos lo máximo que podamos, ¿sí? Evitando tener muchas empresas diferentes porque se hace mucho más difícil el análisis, ¿sí? Salvo que estemos improvisando o haciendo todo al azar, donde ahí sí no nos interesa dónde nos estamos metiendo porque directamente no estamos analizando nada, simplemente compramos y vemos la cotización, es decir, la punta del iceberg sin ver todo lo que está detrás y vemos si sube o si baja, si sube compro más o vendo o no sé qué hacer, si bajó mucho no sé si es oportunidad de compra o no. Bueno, todo eso pasa porque no se comprende el negocio que se ha adquirido, ¿sí? Comprar y vender es facilísimo, son 2 minutos, pero comprar y vender acciones no te convierte en inversor. Te convertís en inversor cuando tratás de analizar la calidad del negocio y la valoración. Y eso te va a dar la convicción para sostener esa inversión en momentos difíciles y para saber qué hacer, cuándo es una oportunidad de compra o cuándo es una oportunidad de venta. Y por último, las empresas argentinas, esto es una opinión mía personal, no tiene mucho sentido hacer todo el esfuerzo de valoración porque cualquier proyección de ganancia de una empresa argentina tiene poca validez. No sabemos, como les dije, qué país vamos a tener el mes que viene, entonces qué validez puede tener una proyección de ganancia a 5 años. Uno mismo, cuando el banco le pide una proyección de ganancia para tomar un crédito, sabe, más de uno, que los ingresos que proyecta ganar no tienen mucha credibilidad porque el contexto, la economía argentina es muy cambiante, ¿sí? Entonces, invertir en empresas argentinas a mí personalmente no me deja dormir tranquilo y por eso las compro solamente si están en una valoración extremadamente baja y si me han dejado una ganancia importante, las vendo. No es algo que me interese tener mucho en cartera porque no las puedo medir, ¿sí? Como les digo acá, al que le interese valoración de empresa puede encontrar bibliografía y van a encontrar todo el detalle, todo el proceso de valoración, van a ver lo profundo que es y por eso la necesidad de simplificar la cartera. Invertir en 2 o 3 sectores y nada más, porque si nos limitamos a unos pocos sectores, con el paso del tiempo vamos a comprender cada vez más esos sectores, se nos hace más fácil valorarlo y más seguro nos vamos a sentir invirtiendo en esos sectores. En la economía, en bolsa, los sectores se dividen en 11. Es decir, tenemos 11 sectores diferentes entre los cuales se clasifican las industrias en el mercado de valores. Entonces, una vez que hemos detectado un negocio de calidad, lo listamos en nuestra lista de seguimiento porque nos interesa. Luego hacemos el esfuerzo de valorarlo, determinar cuánto debería valer ese negocio en base a su capacidad de generar ganancias a futuro. Y una vez que lo tenemos valorado, cuando queremos irlo a buscar al mercado, consultamos el precio, es decir, la cotización, lo que vemos en el día a día en la pantalla del broker. ¿Y qué hacemos? Simplemente ver si ese precio está en línea con el valor. Si el valor es 100 y nos piden 200, es un precio caro. Si el valor es 100 y el precio es 100, bueno, es un precio razonable. Fíjense en que una vez que hemos valorado la empresa,
la acción, es muy fácil tomar decisiones de inversión. Entonces, el precio o la cotización que vemos en el broker es lo que pagamos si queremos incorporar la acción en nuestra cartera de negocio, ¿sí? Pero el valor de ese negocio está determinado por los fundamentos. El valor no es el precio. El valor es lo que calculamos con esa fórmula de valoración, ¿sí? Y ese valor va a depender de la capacidad del negocio de generar ganancias a futuro. Para hacer otra analogía, como hicimos también con el kiosco, para entender lo que es la diferencia entre el valor de un activo y el precio, que es otra cosa, ponemos el siguiente ejemplo. Sabes que tu casa en la que vives vale $200.000. Estás convencido que vale eso. ¿Por qué? Porque vos la diseñaste y la hiciste construir e incluso la tasaste y sabes que tu casa vale $200.000. Eso pasa cuando vos analizás una empresa que te gusta. Vos estás convencido de lo que vale. Tú eres el dueño de esa casa, sabes el valor que tiene. Supongamos que al día siguiente un comprador, que sería el mercado, golpea tu puerta y te ofrece por tu casa $150.000, cuando vos sabés que vale 200.000. ¿Te vas a poner mal? Porque el mercado, es decir, ese comprador te está ofreciendo ese día $150.000. ¿La vas a vender porque te están ofreciendo menos? ¿O simplemente dices no gracias? Lo lógico sería decir no gracias, no te pones mal porque vos sabes que tu casa vale $200.000. Y lo mismo pasa con las acciones. Si vos sabés que la acción que compraste vale $200.000, abrís la comitente, el vendedor te ofrece $150.000, no te pones mal, simplemente decís, no me interesa vender, ¿sí? Vos sabés que vale tu negocio $200.000, como así también sabés que tu casa vale $200.000. A la inversa, al otro día viene otra vez el comprador y te ofrece $300.000. Entonces, vendes y ahora se pone interesante. Sería negocio vender a $300.000 porque vos sabés que vale $200.000. ¿Sí? Como les dije, le dejé otra analogía sobre lo que es invertir en bolsa en la descripción de este video a través de un artículo de un blog. Continuando con el ejemplo de la casa, supongamos que sabes que a futuro tu casa va a tener un valor de $250.000, no de 200.000, porque planificas hacer una ampliación, ¿sí? Le vas a dar más comodidades a tu hogar, por ende tu hogar va a tener mayor valor porque va a brindar mayores prestaciones. Supongamos que le haces un quincho y una pileta, por ende tu casa va a valer no 200, sino $250.000 a futuro. Y supongamos que al año siguiente un colegio de mucho prestigio se instala a una cuadra de tu casa. El valor de tu casa vuelve a aumentar porque va a tener fácil acceso a este servicio, ¿sí? Fíjense en que en la medida que la cantidad de prestaciones que brinda el hogar aumenta, su valor aumenta. Y lo mismo a la inversa, si las prestaciones de tu casa se deterioran, su valor disminuye. Supongamos que te hacen al lado un edificio de 100 pisos que te opaca toda la pileta y te quita privacidad. El valor de tu casa va a disminuir, se han deteriorado los fundamentos de tu casa. Entonces, aun cuando no haya un comprador dispuesto a pagar el valor de tu casa, los $250.000, tu casa sigue valiendo $250.000. Es decir, muchas veces el mercado ofrece un precio por debajo del valor por cuestiones circunstanciales muchas veces, ¿sí? Y solo hay que esperar. Entonces, veíamos con la acción de Visa que estuvo la cotización durante 2 años con un resultado negativo, ¿sí? Mientras que la empresa por detrás continuaba generando valor porque continuaba trabajando para que sus ganancias se incrementen. Pero siempre hay que dar seguimiento, ¿sí? Porque ese cálculo de valor que estamos haciendo depende de los datos futuros, de las ganancias proyectadas y la situación en la que las compañías se desenvuelven cambian y cada vez cambia de forma más rápida por el factor tecnológico principalmente y por cambio en los hábitos de consumo. Otra cuestión a comentar, esto ya lo dije en presentaciones pasadas, es que en Argentina tenemos que tener en cuenta el efecto del tipo de cambio. Por suerte ahora
Balance agregó la posibilidad de expresar todo en dólares, ¿sí? Pero hasta no hace mucho las inversiones solamente se veían en pesos, por ende, cuando el tipo de cambio bajaba, veíamos valoraciones en rojo, como si estuvieran perdiendo precio, cuando en realidad lo que bajaba es el tipo de cambio. Esto es algo que pasa no solo en la inversión en bolsa, también pasa en la economía real. Siguiendo con el ejemplo de la casa. Tu casa vale $150.000. A un tipo de cambio de 1.500 son 225 millones. En la situación 2, tu casa sigue valiendo $150.000. A un tipo de cambio de 1.100, tu casa expresada en pesos vale 165 millones. Es decir, si tu casa estaría cotizando en la cuenta comitente, verías que tu casa en un día bajó un 26%. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con las interpretaciones de la cuenta comitente, ¿sí? Toda la locura que se genera en el mercado, el nerviosismo, es porque todo el tiempo están viendo la cuenta comitente, las variaciones, y no se analiza qué está pasando. No se toma un análisis racional, sino que se toma una decisión emocional. La diferencia en la vida real, por eso no hacemos por eso que en la vida real no tomamos tantas malas decisiones de inversión, porque no hay un display digital, como lo tenemos en la bolsa, que todo el día, minuto a minuto, nos informa la variación de precios, ¿sí? Y en el caso de la casa, si supiéramos que la casa tuvo una variación de precio, supongamos que tenemos un display digital que nos permite saber cuánto vale nuestra casa en este momento, no podríamos tomar decisiones de inversión como vender o salir a comprar otra casa porque no tenemos la liquidez, ¿sí? En bolsa podemos hacer muchas malas decisiones en pocos minutos porque comprar y vender es muy fácil, es solo apretar un clic y ya está, ya compramos, ya vendimos. Por eso hay que tener cuidado que las emociones o la falta de comprensión cuando vemos estos números, ¿sí?, nos impulsa a tomar una decisión de venta, cuando en realidad lo único que está pasando es que la baja se explica porque el tipo de cambio cambió, nada más. Y otro ejemplo que quería traer es con un campo, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, pero la bolsa es peligroso porque podés perder dinero, yo me gusta lo seguro, a mí me gusta lo seguro, entonces compro departamento o compro campo. Y el campo es un activo más, es una inversión más, que su valor también cambia, solamente que al igual que con el ejemplo de la casa, no lo percibimos, no lo vemos porque no tenemos un display digital. Eh, los campos llegaron a valer, al menos en esta zona, $20.000 la hectárea, pero cuando la soja cotizaba a $600 años atrás y los costos eran menores. Ahora, yo le preguntaría al dueño del campo, ¿cuánto vale tu hectárea, que la compraste a 20.000, ahora cuando la soja está en $300 y los costos son superiores? Es decir, la rentabilidad se te cayó estrepitosamente. ¿Cuánto vale ese campo? Y lo más probable, si lo haces cotizar, es que valga mucho menos de $20.000 la hectárea. Supongamos que vale $10.000 la hectárea. Si ese campo lo tuvieras en tu cuenta comitente, verías una baja del 50% en dólares, ¿sí? Entonces, no solo los activos en bolsa suben y bajan, también lo hacen los activos en la economía real, pero solo que no lo vemos, pero que no lo veamos no significa que no varíen de precio, ¿sí? Entonces, la lógica de valoración que explicamos acá se aplica a todo activo, ¿sí? Lo que podemos decir es que la bolsa es mucho más sincera porque todo el tiempo nos informa el precio y nos permite tomar una decisión de compra o de venta de forma muy cómoda a través de un clic, ¿sí? Pero esa facilidad nos puede jugar en contra si las decisiones de inversión solamente se toman por miedo, euforia, optimismo, sin comprender cómo se valoran los negocios. Y como siempre le digo, recordar que esos números en negativo son pérdidas si vendemos en ese momento al precio que nos ofrece el mercado. Solamente es una pérdida en esa situación. Lo mismo aplica para las ganancias. Es una ganancia si vendemos en ese momento al precio que ofrece el mercado. En el caso del ejemplo del campo que vimos, no aclaré, pero bueno, ya lo dije varias veces, el valor del campo sería menor porque la capacidad del campo de generar ganancias hoy es menor que en el pasado. Lo mismo pasaba con el kiosco. Si el kiosco gana menos, si factura menos por año, vale menos.
Una particularidad de la bolsa es que en el mercado de valores es el único ámbito donde un bien puede estar o extremadamente caro o extremadamente barato. Esto es algo que no pasa en la economía real. En la economía real todos, consciente o inconscientemente, hacemos este análisis de valoración. Vamos a comprar un departamento y si no sabemos cuánto vale podemos llamar a un tasador o pedir una referencia en la inmobiliaria. Vamos a comprar un auto, podemos consultar el precio del auto en Mercado Libre o en alguna guía. Vamos a comprar una zapatilla, consultamos el precio en Mercado Libre. Entonces, todos tenemos una referencia de precio y difícilmente paguemos mucho más de lo que vale, ¿sí? Pero en el mercado de valores, muchos inversores no tienen una referencia de lo que valen los activos, no se comprende cómo funciona y muchas compras son impulsadas por codicia. Compro porque el mercado está subiendo, pero no sé qué compré ni cómo funciona la inversión. Entonces, los precios pueden dispararse, pueden crecer mucho tiempo o pueden estar cayendo durante mucho tiempo en momentos de pánico, porque se vende algo que no se comprende, no se comprende el valor del activo que tenemos, por lo tanto compramos y vendemos a cualquier precio, simplemente motivado por euforia cuando sube o por miedo a pérdida cuando baja, ¿sí? Entonces, hay una combinación en el mercado de valores que puede ser muy peligrosa para el inversor que no se interioriza en el tema. El saber en todo momento la cotización de un activo a través del broker, más la posibilidad de comprar o vender con solo un clic, no hay esfuerzo para comprar o vender, es inmediato, más la falta de control emocional, esto es el tema de los sesgos del inversor que ya lo hemos hablado. En nuestra vida cotidiana tomamos decisiones con una lógica, pero si esa lógica lo arrastramos al mercado de valores, nos va a jugar totalmente en contra. Más la falta de conocimiento fundamental, es decir, no analizar la calidad, como vimos en la presentación pasada, ni la valoración, como vimos en esta presentación, más la falta de experiencia invirtiendo en bolsa, es decir, ese tiempo que necesitamos estar invirtiendo en bolsa para acostumbrarnos a la volatilidad que tiene el mercado, comprender que hay momentos que los activos suben mucho y que hay que ser prudente en ese momento porque es muy peligroso cuando todo sube, porque podemos pagar precios muy elevados y que las bajas en los mercados, los momentos de pánicos no duran para siempre y que ahí están las oportunidades de compra. Acostumbrarse a eso lleva tiempo, perdón, acostumbrarse a eso lleva tiempo, por lo tanto se necesita de experiencia. Entonces, toda esta combinación de factores, ¿sí?, generan altas probabilidades de hacer malos negocios si no lo dominamos, si no lo comprendemos. Y hacer malos negocios en bolsa es comprar caro porque compramos el activo que sube o cuando todos están operando, y vender barato, nos vamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando escuchamos noticias negativas, ¿sí? Pero toda esta combinación de factores juega a favor si comprendemos cómo funciona. Esta alta volatilidad, la volatilidad es la fluctuación de precio, genera la posibilidad de hacer muy buenos negocios si sabemos utilizarla como nuestra aliada, ¿sí?, en lugar de que nos asuste. Si el mercado está extremadamente caro, podremos vender a un precio muy bueno. Y si está extremadamente barato, podremos comprar a un precio muy favorable, ¿sí? La ganancia es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Cuanto más alto sea el precio de venta, cuanto más bajo sea el precio de compra, más ganamos. Pero si nos guiamos por la lógica, ¿sí?, muy probablemente compremos cuando esté caro, cuando todos están optimistas, y vendamos en pánico, cuando todos se retiren, a un precio bajo. Entonces, otra cualidad del mercado, esta alta volatilidad de los precios, decimos que los precios en el mercado tienen un movimiento pendular que va, al igual que un péndulo, de un extremo a otro, ¿sí? Como la mayor parte del mercado toma decisiones de inversión de tipo emocional, sin mucho análisis previo, cuando está eufórico, todos quieren comprar y pagan precios cada vez más elevados. Por lo tanto, los precios crecen muy por encima de lo que vale el activo. Se paga un precio extremadamente alto. Cuando vienen los momentos difíciles, noticias negativas, que siempre vienen porque si no vienen te las fabrica el propio mercado, se generan momentos de pánico, de venta irracional, vendo porque todos venden o porque veo que la cuenta baja,
y se termina vendiendo a precios extremadamente bajos, ¿sí? Entonces, este movimiento pendular hay que tenerlo siempre presente para usarlo a nuestro favor. Cuando todos están comprando, ojo, que los precios pueden ser muy altos. Cuando todos venden, atento porque aquí están las oportunidades. Este movimiento de extremo a extremo son las emociones de cada uno. La euforia, la codicia, que genera la compra a cualquier precio para no quedarse afuera, el FOMO, miedo a quedarse afuera, o el miedo o el pánico que nos lleva a vender a cualquier precio. Ser un inversor racional implicaría estar en el centro del péndulo, pero un péndulo nunca permanece en el centro. Por lo tanto, tenemos que usar el análisis fundamental para tomar decisiones de inversión lo más objetivo posible, lo más racionales posible. No obstante, aun cuando apliquemos todas estas cuentas que vimos, el riesgo siempre está, porque estamos haciendo cuenta en base a ganancias futuras y el futuro cambia. Por eso hay que darle el seguimiento al mercado, que es la parte más difícil, cada 3 meses ver cómo vienen las empresas en las cuales invertimos. Por eso hay que invertir en pocas empresas para que ese trabajo no sea tan pesado. Si vemos las cotizaciones del mercado a lo largo del tiempo, vemos que tiene una forma de serrucho, ¿sí? Va de un extremo donde se pone caro el mercado al otro extremo donde se pone demasiado barato. Ese movimiento de extremo a extremo es el movimiento pendular, ¿sí? Y en el centro estaría lo que sería el valor razonable, el precio razonable que se debería pagar, y esto representa el crecimiento de los beneficios de la compañía en la cual invertimos. Si la compañía en la cual invertimos tiene un crecimiento positivo año tras año, el valor de esa compañía debería ser ascendente, ¿sí? Entonces, si conocemos el valor de la compañía y el precio está acá, decimos, no gracias, está muy caro. Si el precio está en el otro extremo, sí, dame, y dame mucho porque está muy barato. Si está acá, bueno, es un precio razonable, dame un poco nomás. Las decisiones de inversión son mucho más fáciles. Este modelo, que compara el precio con el valor, se grafica en la planilla de seguimiento de inversiones, solamente que el comportamiento no es tan prolijo como el modelo, lo cual es lógico, ¿sí? En la práctica, la línea celeste es la fluctuación del precio y la línea punteada es el cálculo del valor, cuánto debería valer la acción en base a la capacidad de la compañía, en este caso de Visa, de generar ganancias a futuro. Hay dos líneas punteadas porque se hacen dos simulaciones de valor, una suponiendo que recupero la inversión en este caso, bueno, no tengo acá el dato, pero supongamos que una proyección la hago suponiendo que recupero la inversión en 20 años, otra proyección la hago suponiendo que recupero la inversión en 18 años. Hago dos simulaciones. Entonces, cuando el precio está por arriba, tengo que decir, no gracias, no me interesa. Caso del año 2021, donde fue un mercado muy alcista. 2022, mercado bajista, precio por debajo del valor, sí, dame y dame mucho. Y en el 2023 ya recuperamos la racionalidad. No está ni caro ni barato, como pasaba en el 2016, 2017, 2018. ¿Sí? Entonces, esto es una foto más real de lo que es la comparación del precio con el valor y el movimiento pendular. Hay momentos de extremo, muy caro aquí o muy barato aquí en el 2022. Aquí hay un indicador que es el indicador del miedo, se le suele decir, que mide el sentimiento del mercado. Esto es a marzo del 2025, en este momento es miedo extremo, ¿sí? El mercado está asustado. Pero también podemos encontrar el otro extremo que es euforia extremo. Entonces, si hay miedo, podemos intuir que va a haber mucha gente vendiendo y por lo tanto las cotizaciones bajen, porque si se vende la cotización baja por exceso de oferta, como está pasando ahora. A la inversa, si todos están optimistas, todos quieren entrar para no perderse la suba del mercado, bueno, las cotizaciones suben porque hay mucha demanda, ¿sí? No obstante, siempre hay que analizar si esos precios son justos en base al valor de la compañía. Y este sentimiento de mercado lo genera un poco la visión que bajan los grandes bancos de inversión como el JP Morgan o el Goldman Sachs. Si esos bancos, por ejemplo, hoy están pronosticando que se viene una recesión, ¿sí? Eso genera un consenso de mercado, algo que todos lo incorporamos y muchos empezamos a vender,
¿sí? Tomo ganancia porque se va a poner difícil la economía. Y si todos empezamos a vender, efectivamente los precios van a bajar. Y si en la vida real empezamos a gastar menos por miedo a la recesión, por si voy a tener empleo o no, efectivamente la recesión se termina cumpliendo. Por lo tanto, estos consensos que bajan los bancos es como una profecía autocumplida. Yo digo, se viene la recesión y ya todos empezamos a reaccionar como si la recesión ya estuviera ocurriendo. Momento de rotar a Europa porque las acciones europeas están baratas. Bueno, todos rotamos a Europa y las acciones europeas lógicamente van a subir, ¿sí? Y el gran ganador en todo esto es el mercado porque cobra comisiones cada vez que nos movemos. Hay que evitar caer en ese juego. Entonces, la lógica que seguimos en la cartera de inversión que se propone es permanecer siempre invertidos, no estamos moviéndonos de un extremo a otro en base al sentimiento de mercado, porque es eso solamente un sentimiento. Y al contrario, utilizamos esa volatilidad a nuestro favor. Si ahora todos quieren vender empresas norteamericanas, bueno, vamos a poner el ojo en empresas norteamericanas que van a tener un precio más atractivo. ¿Sí? No me interesa irme a Europa porque no tengo empresas europeas en las cuales me gusta invertir. Muchos intentan comprar cuando comienza a subir y vender antes de que baje. Esto es muy difícil de lograr, tenemos muchas probabilidades de que salga mal y a la vez es muy estresante, muy desgastante. Entonces, si vamos a invertir por muchos años, este método nos va a desgastar, nos va a quitar las ganas de invertir. Tenemos que buscar un método de inversión simple que sea fácil de mantener a lo largo de los años, ¿sí? Bueno, aquí lo que les mostré hoy, el movimiento pendular, en este caso de la acción Visa, precio que hay momentos que está muy por encima de lo que vale y momentos que está muy por debajo y actualmente está levemente sobrevalorado, como podrán ver actualmente en la planilla de inversiones que se comparte. Y tenemos también, por ejemplo, el caso de Microsoft que está bajando la cotización, por ende ya tenemos un precio razonable porque ya entró al nivel de la línea punteada, que es donde calculamos el valor que debería tener la acción para comprarla. Fíjense en que también fluctúa, es un movimiento pendular. Para cerrar, otra cuestión que quería aclarar, que ya lo he dicho muchas veces, el precio es una cuestión fundamental a la hora de invertir. Podemos tener una empresa de mucha calidad, pero si el precio es muy elevado, lo convierte en una mala inversión. Por eso, para saber si el precio es elevado, hay que conocer el valor, cuál es el valor justo para saber si el precio es caro o barato. Si el precio es muy elevado, la rentabilidad de una acción puede llegar a ser inferior que la rentabilidad de un bono o incluso puede ser una rentabilidad negativa por muchos años. A veces escucho, quiero comprar CDR para maximizar la ganancia. Ok, es cierto, pero ojo con el precio. Tomemos el caso de Costco, una empresa que teníamos en cartera y que se vendió el año pasado por un precio excesivamente elevado. Se adquirió en el 2022 y se vendió en el 2024 por un sobreprecio. A pesar de la gran calidad de la compañía, es un supermercado, el precio era excesivamente elevado. Esta compañía en el pasado creció la acción a un ritmo del 23% anual en dólares de promedio. El precio justo en planilla de inversiones es de $715 para la acción. Si pagamos este precio, fijamos o nos proponemos obtener una ganancia a futuro en base al crecimiento de la compañía de casi el 12% anual en dólares, ¿sí? Ya no le exijo una ganancia del 20% porque la compañía es mucho más grande ahora que antes. En la medida que una compañía crece, le es más difícil seguir creciendo a la misma velocidad. Entonces, este precio de cálculo es para intentar obtener una rentabilidad del 12% anual en dólares, ¿sí? Esta rentabilidad la obtenemos libre de riesgo argentino, es una empresa extranjera. Ahora, la cotización actual es de 1.059. Si yo pago este precio, la rentabilidad promedio anual que me queda es del 1,71. Es decir, si yo compro una ON al 8, ya está, gano mucho más que invertir en este momento en Costco. Motivo por el cual la acción se vendió, porque a este precio la rentabilidad que le arroja al nuevo inversor es sumamente baja. Aquí vemos el gráfico que le mostré para Visa, pero para Costco. Vemos que el precio, que es la línea celeste,
se mantiene razonable, va evolucionando en línea a lo que debería valer la acción, que es la línea punteada, que se calcula con los cálculos que vimos al principio. Pero en un momento, por cuestiones de la empresa, de nuevas inversiones en China y quizás exceso de euforia, podríamos decir, fíjense en que el crecimiento del precio se desentiende del crecimiento del valor de la compañía, del crecimiento de las ganancias, ¿sí? Hay una divergencia. El precio debería seguir el ritmo al que crecen las ganancias, sin embargo está creciendo a una velocidad mayor. Hay una gran brecha y por ese motivo se tomó ganancias, indistintamente de que este precio puede seguir irracional por mucho tiempo. Para que este precio sea razonable, tienen que pasar dos cosas. Una de dos cosas. O baja de precio para volver a este nivel, o las ganancias subir de forma importante hasta llegar a este nivel, lo cual es muy difícil. Lo más lógico es que baje el precio. Pero bueno, el tiempo dirá qué pasa con Costco. Por el momento fue una inversión que estuvo 2 años en cartera, los precios eran razonables, pero luego nos favoreció un precio extremadamente elevado, vendemos, tomamos ganancia, por mucho que nos guste esa posición, ¿sí? Aquí vemos el mismo cálculo, pero para Google, que como vimos está en un precio razonable de compra. Esto no es una recomendación de inversión, pero vemos que esta empresa históricamente de media creció a un 25, casi un 26% anual en dólares. El precio razonable que hemos calculado es de 193 y actualmente cotiza por debajo, 169. Con este precio que fijamos como precio objetivo de compra, buscamos obtener de media en promedio por año una ganancia del 24% anual en dólares. Pero como hoy cotiza más bajo, obtendríamos una ganancia del 28% anual en dólares siempre y cuando Google cumpla las metas de crecimiento, ¿sí? Esa es la parte difícil, hay que dar seguimiento para ver si la compañía en el nuevo entorno que se vaya presentando sigue siendo competitiva. Bien, y acá nuevamente le muestro el gráfico con el movimiento pendular del precio. Vemos que el precio, la línea celeste, sigue la línea punteada, que es el valor que debería tener la acción en base a las ganancias, y vemos que actualmente el precio está por debajo del valor, por lo tanto sería una oportunidad de compra. Bueno, esto ha sido todo. En una hora se intentó, 1 hora 12, se intentó resumir la lógica que hay detrás de la valoración de empresas. Pero la valoración es toda una ciencia, ¿sí? Esta exposición no es suficiente y cada industria tiene sus particularidades. Por eso se dice que el proceso de valorar empresas, más que una ciencia, es un arte, porque una vez que aprendemos la técnica de valoración, en la medida que conocemos más el sector y la empresa en la cual estamos invirtiendo, más preciso podemos hacer el cálculo de valoración. Por eso que desde esta metodología tiene mucho más sentido dedicar tiempo a comprender la empresa en la cual invertimos que estar todo el tiempo buscando ideas de inversión diferentes con la finalidad de descubrir el próximo Google o la próxima acción que pegue, que suba de precio en el corto plazo, ¿sí? Bueno, los dejo por hoy, les agradezco por su tiempo y nos vemos en próximas presentaciones. Muchas gracias.